Buenos días, amados. ¿Durmieron bien? A mí regularmente cada vez que viajo la primera noche es fatal porque el cuerpo me dice, esta no es tu cama. Entonces, bueno, la segunda noche ya. Anoche decidí honrar a los que usan corbata y hoy decidí honrar a los que no usan corbata. Así que permítanme estar aquí sin corbata y sin chaqueta. Porque como digo Pablo, cuando estoy con los judíos soy judío y cuando estoy con los gentiles soy gentil. Pero es un gozo compartir este tiempo con ustedes. Y estamos hablando de alineados en la brecha. ¿Qué viene a su mente con la palabra brecha? Una hendidura, ¿verdad? Como una trinchera. En plena guerra los soldados pueden estar atrincherados. Eso es lo que se refiere con brecha, ¿verdad? Cuando ustedes pensaron en el tema, alineados en la brecha, es la trinchera, ¿verdad? Muy bien, porque en otros países uno no sabe qué grosería va a decir. Así que bueno, en esta mañana vamos a compartir el tema, la ley del todo, porque considero que para estar alineados en la brecha, hay leyes que uno tiene que observar y respetar. Y Dios es Dios muy claro en sus leyes. ¿Qué le parece si ora por el que está a su lado y dígale, Señor, ábrele la mente a mi hermano, el corazón y a mí también? Señor, gracias. Estamos dispuestos a ser dirigidos por ti, guiados por ti, enseñados por ti. Y permite, Señor, que seamos abiertos a lo que tu palabra, que es la ley profunda y verdadera, nos va a retar y a confrontar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que la mente humana, nuestra naturaleza humana, se revela todo lo que son leyes. Desde casa, desde que estábamos en casa, siendo adolescentes o niños, nos molestaban las leyes. Quizá usted vivió la experiencia traumática que yo viví cuando llegué a una iglesia donde más importante eran las leyes que cualquier otra cosa. Los primeros años fueron muy traumáticos en mi vida cristiana, porque cada rato me castigaban por alguna cosa. Y bueno, gracias a Dios aprendí en medio de esos quebrantos. Pero la verdad es que la vida se rige por leyes. Quiera que no, uno está regido por leyes. Usted se monta en el carro y ya apenas prende el carro y arranca, ya está la ley ahí. Y donde quiera que vamos hay leyes, pero en realidad una ley no restringe. Una ley canaliza el potencial. Nunca es restricción, es canalización. Es como un río a quien se le hace un canal para que el agua, cuando llueva, no se riegue y destruya todo, sino que se convierta en una canalización. Y son muchas veces nosotros en la vida cristiana, nos cuesta entender realmente eso de lo que es la ley como una forma de canalizar. Es curioso que el salmista en el Salmo 119 habla de la ley de Dios en términos que uno regularmente no lo habla o no lo procesa, porque el Salmo 119, que es uno de los salmos que más habla de la ley de Dios, el salmista usa expresiones tan increíbles como tu ley es más dulce que la miel, tu ley vale más que el oro, y está hablando de ley, ordenanzas, estatutos. En el Salmo 119, verso 3 se dice, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes. Note, alegría, no está diciendo me oprimí con tus leyes. O lloré por tus leyes, sino me alegré. Luego dice, estudiaré tus mandamientos, reflexionaré sobre tus caminos. Y el verso 16 dice, me deleitaré en tus decretos. Esa palabra deleitar, me deleitaré. ¿Cómo puedo yo deleitarme en una ley? Bien, lo veremos en esta mañana, lo importante que es eso. Regularmente nosotros los predicadores
nos metemos en la ley más para preparar sermones para dárselos a la gente y de pronto perdemos el deleite. Uno de mis grandes luchas y debilidades es en los postres. Cuando recién me casé era bien flaquito, pero apenas me casé, mi esposa me hacía todo tipo de postres y yo me deleitaba en los postres, así que subí de peso tremendamente. A la final ella me castigó con una ley que no iba a hacer más postres. Pero es que pasaba por la heladera y probaba un poquito y decía no más, y al ratico otra vez venía y cuando no me miraba ella yo sacaba y me deleitaba. Y el salmista está diciendo, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Y continuamente el salmista nos sorprende con el Salmo 119. En las familias donde más se lucha con las leyes. Al principio cuando teníamos a nuestros hijos pequeños, pues uno ponía las leyes y uno ya veía las caras. Sí, ya. Bueno, entonces ya cuando llegaron a la edad de los 13, 14 años, le dije a ellos, ya no les voy a poner más leyes. Hoy se alegraron, qué feliz. Le dije, ahora la vamos a poner todos juntos. Yo no, sino todos juntos. Cuando haya algo que está por arreglarse, vamos a hacer asamblea de familia. Y ahí empezamos a hacer en casa lo que se llamaban asambleas de familia. 12, 13, 14 años en adelante. Y cada vez que había algo que corregir, vamos a tratar este asunto, vamos a discutirlo entre todos y vamos a hacer una ley entre todos. Porque me di cuenta que si ellos formaban parte del asunto, ya no me iban a hacer caras. Porque yo les decía, usted estuvo de acuerdo, ¿no? ¿Se acuerda que el día usted lo aprobó, o aunque no lo aprobó la mayoría lo votó? Así que lo mejor es que disfrute esta ley. Pero en la vida cristiana, y nosotros como siervos de Dios sabemos que hay leyes muy fundamentales, muchas. Está la ley de la siembra y la cosecha, inevitable. Lo que se siembra, se cosecha. Está la ley del uso, que uno lo encuentra en la Biblia, aunque no lo menciona así, pero en la descripción, la ley del uso es lo que tú no usas, lo pierdes. Si lo usas, se te pone de calidad. El que usa bien sus dones, la consecuencia es que va a tener más trabajo. Haga bien las cosas, como mencionaba el hermano Osvaldo esta mañana con José, porque hacía bien las cosas, le dieron todo y después llegó a ser el gobernador. Esa es la ley de la vida. Si tú no usas bien los dones, se los van a quitar. A la final se van a perder. Si uno no usa las piernas y prefiere estar todo el tiempo sentado, se seca. Hay otra cosa que se hincha, pero las piernas se secan. Se hincha el estómago si uno no hace movimiento, ¿verdad? Está la ley del amor, y uno sabe que esa ley está clave allí en 1 Corintios 13. Está la ley de la confianza, está la ley de la eternidad y cuántas cosas más. Pero en esta mañana, hablando de estar alineados en la brecha, permítame compartir lo que es la ley del todo. Para mí personalmente es algo muy clave y muy determinante, la ley del todo. La encuentra usted en Josué, capítulo 1, verso 2 al 9. Josué, capítulo 1, verso 2 al 9. Y note las veces que en este pasaje aparece la palabra todo, toda, todo, toda, todas, todos, todo, toda. Ahí está la columna vertebral del pasaje, y la columna vertebral del pasaje te dice que está hablando de todo, y en realidad es una ley que Dios le dice a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a leerlo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Paremos ahí. Para no regresar, paremos de una vez ahí. ¿Cuándo le habló Dios a Josué? Después de que Moisés murió. Tome esto. Recuerde esto. Digo que lo recuerde porque usted lo sabe. Cuando Dios habla, Él no necesita un sermón para hablar. Él usa una palabra o una frasecita que se queda ahí, dele, que dele, que dele, que dele. Muy bien.
no deje pasar esas palabras y esas frases que son de todo lo que uno dice en una predica. El Espíritu Santo toma una cosita y ¡pac!, la clava en el corazón. Y uno no se puede deshacer de eso. Así que esté pendiente de eso. ¿Cuándo le habló Dios a Josué con lo que le va a decir ahora? Cuando Moisés murió. Clave. Cada vez que muere alguien, o cada vez que muere algo, Dios nos tuerce el camino y nos lleva a nuevas dimensiones. Cada vez que muere alguien significativo, ya sea en la familia, en el liderazgo o incluso en el país, o cada vez que muere algo, Dios usa eso. La Biblia usa mucho eso. Aquí le está diciendo después de que murió Moisés. Cuando usted lee el libro de Isaías, dice en el año en que murió Usías, y Dios le mostró una visión a Isaías. Génesis 13 habla de cuando Abraham se separó de Lot, murió una conexión. Y después en Génesis 13 que dice, y después de que Abraham se separó de Lot, vino palabra de Jehová. Eso es clave, es muy determinante. Por eso es que nunca nos preocupemos cuando algo muere en nuestra vida. Puede ser una relación, puede ser una estructura, puede ser algo en lo que hemos estado apegados, y en vez de pelear y luchar por eso que murió, preparémonos, porque puede venir palabra de Jehová para nosotros. Amén. Las transiciones más grandes en mi vida y en la de mi esposa en el ministerio han sido la muerte de alguien o la muerte de algo. Por eso vino en ese momento. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Esa declaración es clave. O sea, con él murió algo. Con él murió un estilo de vida. Con él murió una manera como yo lo usé a él. A ti te voy a usar de otra manera. Moisés vivió en la época en que podía ver la columna de fuego de noche, la columna de nube en el día. Pero Josué, contigo no va a haber ni columna de fuego ni columna de nube. O sea, las cosas van a ser distintas. Eso es importante. Porque nuestro Dios es altamente creativo. Una de las cosas que me preocupa a mí en todos los años que tengo de servir al Señor por casi 47 años, es ver que no hay cambios muchas veces en nuestra forma de ser ni en nuestra forma de operar. El mundo está cambiando y el mundo exige de nosotros cosas tremendas. Hay cosas que están muriendo en nuestra cultura. Hay cosas que están muriendo en nuestros sistemas. Y el mundo va a cambiar diametralmente en forma tremenda en los próximos 5 a 10 años. Ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Ahora tenemos una cultura dentro de nuestra cultura. Nuestros hijos y nuestros nietos son nativos digitales, porque nacieron en una época de tabletas y de celulares. Ellos son nativos, ese es el primer lenguaje de ellos. Yo soy un emigrante digital. Yo uso tabletas y uso teléfonos, pero no los manejo tan bien como mis hijos y mis nietos. A veces se me traba y tengo que llamar a uno de ellos. ¿Cómo le hago? Ay, haga así, mire, papá, ta. Y en un momentico, estoy hablando un segundo lenguaje, porque mi lenguaje no es digital, mi lenguaje fue análogo. Pero ellos, el nieto mío de 3 años, sabe el poder que tiene su dedo. Mira, papá, mira, granpa, me dice, mira. Ay. Y yo le digo, ¿y cómo hago aquí? Y ahí ya hunde, porque ya sabe que su poder está en el dedo. Ese es el mundo en el que nos estamos moviendo. Estamos enfrentando una iglesia de creyentes que creen que con el dedo lo pueden hacer todo. Y se les olvida que es el dedo de Dios, no es el dedo de ellos. Hoy tenemos ministerios digitales rapiditos que pueden surgir de la noche a la mañana. No cuesta nada. Pero los que comenzamos hace tiempito, uno sabe cómo nos tocó, ¿no? No nos lamentamos de la tecnología, nos aprovechamos de ella. Pero el mundo está cambiando.
mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Voy a hacer énfasis en todas las veces que aparece la palabra todo, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese todo está hablando de una ley en nuestro camino de servicio a Dios. Nuestra sorpresa, o cuando Dios revela su plan, y cuando Dios nos despliega lo que se llama el destino, porque Dios nos revela el destino que Él tiene para nosotros. Un día sorprendió a Abraham y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, muere a tus relaciones. Y te llevaré a una tierra que yo te mostraré. Le estaba mostrando el destino. El destino. Lo curioso es que cuando Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, no le da detalles, sino le dice, deja tu tierra, tu parentela, y te llevaré a una tierra que te mostraré, no que te muestro, que te mostraré. Eso es como decirle, deja todo, en el camino llenamos el contrato. A veces tenemos miedo, pero no tengamos miedo. Los contratos de Dios no son como los contratos de ahora, que una vez saqué un celular en Costa Rica. La primera vez cuando comenzaron a salir los celulares, no es porque yo sea viejo, es que la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos 5 años. Entonces llené un contrato y el celular no me funcionaba bien. Y yo dije, no, esto no me sirve. Entonces fui a cancelarlo. Y me dijeron, el asunto es que usted no lo puede cancelar hasta dentro de 2 años. Si lo cancela ahorita, tiene que pagar por adelantado los 2 años. Y dije, ¿pero cómo? Aquí está, lea aquí, una letrita que ni con lupa se podía leer. Digo, usted firmó esto y aquí está, y lo ponen con letra pequeña para que no lo lea. Con Dios no es así. No importa lo que Dios nos pida, Él no nos pone letras pequeñas. Él nos dice, en el camino lo llenamos y en el camino lo lees, pero vamos. Y tenemos que estar listos a eso. Muy bien. Así que Él siempre nos muestra ese destino en algún momento. Cuando Abraham se separó de Lot, dice el verso 14 del capítulo 13 de Génesis, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, note, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Se lo mostró después. Estás viviendo una situación en la que de pronto te confundes con ¿qué está pasando? Se me están muriendo cosas. No estoy viendo lo que esperaba. No te preocupes. En medio de eso Dios traerá una palabra directa para ti. Nuestra sorpresa está cuando levantamos la mirada del piso en medio de nuestra congoja y logramos mirar todo el panorama.
Porque no solamente le dijo, levanta los ojos y mira, todo esto te lo voy a dar, sino le dijo, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y ancho, porque a ti te la daré. Muy bien, ahora volvamos al pasaje que leímos de Josué. ¿Qué implica la ley del todo? Eso es importantísimo. Vivimos en un mundo donde no hay totalidad. Vivimos en fragmentos. No es totalidad. Ya no hay absolutos, ahora hay relativos. Ya no hay valores, ahora hay costumbres. Los valores de Dios se mantienen y los absolutos de Dios son incambiables. No importa si las leyes cambian esos absolutos, la ley de Dios es absoluta. Y en eso vamos a tener que movernos. Entonces, la ley del todo implica algunas cosas. Vamos con la primera. La ley del todo implica comunidad. Implica comunidad. Note que Dios le habla a Josué como individuo, pero no le habla solo a él. Le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, o este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Eso es importante. Lo que Dios trata conmigo en una u otra manera va a tocar mi familia, pero va a tocar la iglesia, pero va a tocar la comunidad. Porque no es a mí solamente el que me lleva. Cuando hoy hablaba el hermano del liderazgo, está hablando de liderazgo, es lo importante, porque el liderazgo es quien es seguido por el pueblo. Quiérase que no, vamos a afectar la gente que está dentro de nosotros, cerca de nosotros. Se estima que la persona promedio en la vida, o sea, la que está ahí promedio, donde está la gran mayoría de la gente, la persona promedio en la vida afecta para bien o para mal alrededor de 1.500 personas en toda su vida. 1.500 personas promedio. Pero el que sobresale, el que va más arriba del promedio, va a ser miles y miles. ¿Cuánto más un líder espiritual? Un líder espiritual. Estamos increíblemente conectados con montones de gente que incluso ni siquiera conocemos. Pero ya se conectaron con nosotros a través de su familia. Hay gente que no va a nuestra iglesia, nunca ha ido a nuestra iglesia, pero ya nos conoce porque papá, el tío, el abuelo asiste y ya conocen de nosotros, ya están conectados. En algún momento de crisis, en un momento de dificultad, cuando ellos necesiten un toque de Dios, ¿a quién van a ir? A ti, a mí. Porque ya fuimos conectados con terceras personas. Entonces eso es importantísimo. La clave no es solamente conmigo. Comienza en un individuo, pero afecta todas las conexiones. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo ando como Dios quiere y estoy alineado con Dios en la brecha, va a ser afectada a montones de gente que ni siquiera conozco para bien. Pero también, si me desalineo, si estoy alienado de Dios, voy a afectar seriamente a mucha gente. Al viajar por toda América Latina me preocupa muchísimo el tema de integridad o de moralidad, de relaciones, e incluso de ruptura de relaciones matrimoniales dentro del cuerpo pastoral. ¿Y por qué me preocupa? Porque yo sé que eso afecta a montones de personas. Montones de personas van a ser marcadas. Algunos no quieren trabajarlo como tienen que trabajarlo porque creen que eso es un asunto mío, yo lo resuelvo. Es un asunto tuyo, pero por ser tuyo te conecta con otros. Entonces la ley del todo es: no se te olvide, lo que pase contigo pasará con mucha gente. La totalidad en tu vida va a afectar la totalidad de otras personas. Deuteronomio 30:19, note lo que el Señor dice en Deuteronomio 30:19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones.
ahora pongo al cielo y a la tierra. Esto me impresiona. Note lo que dice el Señor. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Wow. Que Dios dice, la decisión que tomas, la decisión que yo tomo, tienen como testigo el cielo y la tierra. Dice, pongo como testigo el cielo y la tierra de la decisión que tomes. Y luego cierra el versículo diciendo, ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. O sea, no solamente tú, tus descendientes puedan vivir. Aleluya. Qué interesante es. Entonces, en la ley del todo, ¿qué me implica? No es solamente tú y todos tus descendientes y todos tus discípulos y todos tus seguidores van a ser afectados. Entonces aprende la decisión, que tu decisión es determinante, porque no es un individuo, es todos los que te siguen. Y si andas bien, introducirás a todos los que te siguen a la tierra prometida. Y si no, tú y todos los que te siguen estarán dando vueltas en el desierto con el pueblo de Israel. Porque entonces no has entendido la ley de la totalidad. Amados, si nosotros lo tomamos esto como algo importante, la ley del todo que Dios nos ha entregado como siervos de Dios, incluye toda una comunidad. La comunidad de la familia, la comunidad conocida de donde estamos operando, pero la comunidad desconocida. Hoy con las redes sociales se rompieron todos los esquemas y se rompieron todas las fronteras. Todas las fronteras se rompieron. Y entonces uno está tocando, para bien o para mal, montones de personas que ni siquiera uno conoce. Es increíble. Facebook acabó de sacar la semana antepasada, 15 días o creo 3 semanas, una nueva modalidad en Facebook. Y entonces mi hijo me llama, dice, papá, Facebook, porque mi hijo es nativo, yo soy emigrante, sé que eres el que me llama a decirme lo nuevo y me reta. Dice, papá, Facebook acaba de sacar una modalidad que si tú tienes tu Facebook te puedes conectar en vivo. Y me dice, ¿cómo? Si quiere probémoslo, me dice, papá, eso va a ser tremendo, si quiere probémoslo. Yo así un poquito, ¿no?, reticente, dije, está bien, vamos a probarlo. Entonces, anunciamos en 5 minutos que iba yo a hablar sobre tal tema y empezamos con el teléfono, solamente con el teléfono. Me dijo cómo hacerlo, me dijo conéctese y yo conecté ahí, dice conectado, luego decía listo para ir, listo para salir en vivo. 3, 2, 1 y ya uno salió. Entonces comencé, hablé 5 o 7 minutos. En 5 o 7 minutos, cuando terminé, el hijo me dice, papá, 55,000 personas estaban viéndolo en vivo. Y yo dije, este es el mundo de hoy. Este es el mundo desde mi casa. Contactar gente. La ley del todo me involucra no solamente a mí, sino a miles de personas. Te involucra no solamente a ti, sino a miles. Y eso es importante. Segunda ley. La ley del todo tiene límites. Eso es importante, tiene límites. Si olvidamos los límites vamos a tener problemas. Le dijo, yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Hasta ahí leemos muchas veces nosotros, lo enseñamos y lo predicamos, pero no seguimos, pero resulta que tiene límites. Porque el verso que sigue dice, desde, o sea, no salga a pisar todo lo que usted ve. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, límites, de aquí pise todo lo que quiera. Pero no se pase del límite. Todo lo que quiera. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eso es importante, amados. En los próximos días, estando en la brecha, hay muchas cosas que tenemos que modificar. Porque algunos han desarrollado las teologías del pisado.
Como un pastor que fue a visitar una venta de carros y de pronto se sube encima del capó del carro nuevo. Y el dueño le dice, por favor, señor, ¿qué hace ahí? Dice, no, déjeme que estoy, la Biblia me dice que todo lo que pisare será mío. Yo quiero este carro y lo estoy pisando. Pues ya sabe que casi lo meten a la cárcel porque estaba rayando el carro. No, no es todo. Es todo lo que Dios dijo, de aquí a aquí. ¿Por qué nos pone Dios límites en esta ley del todo? Porque si no nos creemos dioses. Imagínense, si todo lo que yo piso Dios me lo va a dar, ya ni para qué necesito a Dios porque ya todo lo voy a pisar. Pero cuando dependo de lo que Dios me dice, eso es importante. Estábamos de pastores en una iglesia pequeña, la última iglesia que habíamos comenzado, pero explotó y comenzó a crecer. Y ya no cabíamos en el salón. Entonces una hermana recién convertida me dice, pastor, el centro comercial que está aquí, cerquita, a una cuadra, está abandonado. ¿Por qué no lo compramos? Y ahí la iglesia sería maravillosa. Yo dije, bueno, no, pero es que no hay plata. No, pero oye, usted sabe que los recién convertidos a veces son de más fe que nosotros, ¿no? Pero, sí es de Dios y bueno, está bien. Decidimos entonces comprar una parte. Y compramos una parte. Dios nos sorprendió, fue algo increíble. Pero nos faltaba la otra parte del centro comercial y yo dije, si ya me dio esta buena parte, me va a dar todo. Entonces yo de una vez me fui a la teología del pisado. Entonces voy a pisar. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana y pisaba lo que no, esto es mío, Dios me lo da, y caminaba y oraba y todo. El asunto es que nunca lo pudimos comprar. Y un día le pregunté a Dios, yo no entiendo, Señor, si tú dices en tu palabra, todo lo que pisare la planta de vuestro pie es vuestro, yo lo pisé, tengo meses pisándolo todas las mañanas y ahora otro lo compra. Y el Señor habló a mi corazón, me dijo, no, es que la primera parte yo te lo dije, la segunda no te lo dije. Pisaste lo que no estaba mío para dártelo. Dios es sabio, amados. Dios a veces nos pone límites para que no se nos olvide que no somos dioses, Dios es solamente Él. Nosotros somos simplemente siervos. Dios sabe que si Él no pone límites, nos envanecemos. Es lo que está determinado por Dios. Y Él dice desde hasta. Y cuando Él dice desde hasta, es suficiente. Y por eso a Moisés le dijo, hasta aquí. Tú no entrarás. Mira la tierra, pero tú no entras porque el límite tuyo ya te lo puse. Y fue firme en eso. Hay un pasaje que no recuerdo, hay otro pasaje que una vez lo leí, lo he buscado y no lo he encontrado. Si alguno lo encuentra, por favor, démelo. Porque Moisés está discutiendo con Dios la decisión de que no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y Moisés le vuelve a decir que quiere entrar. Y hay una versión, en la versión en que lo leí me conmovió, pero no lo marqué. Y él dice, cuando Moisés le dice otra vez que quiere entrar, el Señor le dice estas palabras, de eso no hablamos. En otras palabras, ya te lo dije. Porque yo digo, lo digo. Esto es importante. Muchas veces en el ministerio estamos en frustración porque Dios no nos deja pasar de cierta línea. Y tenemos que ser respetuosos porque la ley del todo tiene límites. Dígale que está a su lado, no te olvide que te pusieron límites. La próxima es la ley del todo, incluye seguridad completa. La ley del todo incluye seguridad completa. Note lo que dice el verso 5. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Oh, aleluya. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero todos los días estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en lo que yo te he mandado hacer. Tú puedes ir y hacer la obra del ministerio porque nadie te va a poder hacer frente. Ni el mismo enemigo, no puede. Ni los que él manda, no pueden.
Hay algunos que llegan allí, yo no digo quién los mandó, no sé, llegaron solos tal vez, que yo los llamo, en la iglesia siempre hay lo que se llaman quebrantadores de poder. Hay gente que les gusta quebrantarle el poder al pastor. No importa lo que digamos, eso no funciona. Ni esos te pueden hacer frente. No te enfrentes con ellos tampoco, porque si te enfrentas con ellos pierdes. Convéncelos con hechos, que lo que tú has recibido fue de Dios. Y trata de involucrarlos en el asunto, que al principio se resisten y después van aflojando, porque se dan cuenta que sí. Muy bien, la promesa del Señor es todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. ¡Qué bendición! Los días míos y los días de los que viven conmigo y los días de la iglesia. No es una seguridad que nace de mí, sino de su presencia, porque Él dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Su presencia es más que oro refinado, sí. Hay un contraste entre el nadie y el todo. Y aquí está la clave, nadie, todo. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Eso es tremendo. No se escapa ni un día. No se escapa ni un segundo, no se escapa ni una hora. Desde mi nacimiento hasta el último día de mi vida, nadie me podrá hacer frente. Eso no significa que no tendré luchas, eso no significa que no tendré crisis, eso no significa que no pasaré por momentos de dolor y de soledad, pero que pase por ahí no significa que me detuvieron el camino. El hacer frente significa, cuando dice nadie te podrá hacer frente, no está diciendo que nadie se te va a atravesar, se te va a atravesar. Pero puedes darle la vuelta por el otro lado y tú sigues. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, la expresión que Jesús usó para Satanás cuando le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. En realidad, en el arameo significa, ponte detrás de mí, nunca delante de mí. Aleluya. Cada vez que el enemigo quiera ponerse delante, usted puede decir, delante de mí no puede estar. Si quiere, molésteme por detrás, pero por delante yo voy, porque el que está conmigo me acompaña. Aleluya. Todos los días de mi vida. Entonces, ¿voy a pasar por turbación? Claro que sí. Pero Dios me ha dado dos cosas maravillosas en medio de las crisis ministeriales y de las luchas que tengamos. Una está implícita en el ser humano y otra es dada por el Espíritu Santo. La que está implícita en el ser humano, dada a Dios a cada ser humano, se llama resiliencia. ¿Qué es resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tienen los metales cuando son sometidos a fuego a volver al estado original después de que se enfrían. Es como tomar una de esas espumas que hay para lavar platos y hacerla así. Cuando usted la suelta, ella vuelve a su estado normal. Eso Dios nos lo dio a todo ser humano. Resiliencia es, no importa cuántos te estrujen, después de que pases volverás a tu estado natural, porque Dios está contigo. Pero agréguele a eso la fe en Dios, en el Espíritu Santo, en el que te llamó, que nunca te dejará tirado. Por eso Pablo dijo, derribado pero no vencido, sacudido pero no acabado, golpeado pero no muerto. En otras palabras, pase lo que pase, aquí voy. Y esa es una gran belleza, lo que Dios dice, porque no importa las luchas que tengamos, siempre Él nos va a sostener el resto del camino. Lo viví personalmente en el mes de noviembre del año antepasado, ¿fue? Antepasado, cuando me detectaron cáncer en mi rostro. Comenzó como algo pequeñito, aquí. Yo fui al dermatólogo y me dice hay que hacer biopsia, y cuando me hace biopsia me dice es cáncer, tenemos que hacer cirugía. Me dijo es sencillo, en una hora creo que estamos listos. Así que yo me fui confiado en una hora. Pero lo que se esperaba que fuera una hora tomó 13 horas.
porque había que sacar tejidos como pelar una cebolla y llevar eso al laboratorio para ver si no había, y si había que sacar otra, y entre tejido y tejido había que esperar hora y media el resultado del patólogo. Así comenzamos a las 8 de la mañana, primera, segunda tejido hubo que sacarlo, tercer tejido hubo que sacarlo, cuarto tejido sacarlo, quinto tejido sacarlo. Ya tenía esto aquí como una cuchara grande y hondo, y yo decía, si con una boca tengo problemas, ¿qué va a ser de mí con dos bocas, no? A la final, cuando ya a las 8 de la noche el cirujano dice, vamos a hacer la última, creo que ya salió. Ya creo que ya, porque en la cuarta que hicimos había poquito. Entonces me saca la quinta y luego me dice, vamos a ir tejiendo ya, porque yo creo que ya está bien. Vamos a ir cerrando. Cuando de pronto llega la enfermera y me dice, le dice a ella, el doctor, el patólogo quiere hablar con usted personalmente. Él salió, cuando regresó me dijo, pastor, todavía hay, tenemos que sacar más. Pero el patólogo tiene que irse. Así que seguimos mañana a las 8. Esa noche fue tremenda. Estaba bajo los efectos de la anestesia local y me sentí golpeado, verme en el espejo así hinchado. Y la verdad es que me sentí como que hubiera estado en un cuadrilátero de boxeo y había perdido 5 rounds. Y mañana a ver, que gano, pero perdí 5. En medio de esa soledad y esa angustia, el Espíritu vino a mí y me dijo, no desmayes, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces descansé esa noche y en la mañana me levanté ya para ir otra vez al cuarto a la operación. Y entonces me levanté con una energía y entonces comencé a saltar como un boxeador ahí al lado de la cama. Ayer me tumbaste 5 veces, pero este es el final, te hago knockout, no yo, sino el Señor. Y cuando me sacaron la última, el doctor me dice, listo ya, pastor. No quedó ni la marca, casi ni se ve, pero era bien grande. En momentos de crisis es donde uno ve que la promesa del todo es todo incluye seguridad completa. ¿Cuántos lo creen? Dígale que está a su lado, no te angusties. Nadie te va a hacer frente. Próximo, la ley del todo incluye el reparto total. Y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a todo este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Tú lo repartirás a todo, no a una parte. Todos tendrán su partecita. Pero tú eres el que estás al frente. Tú esfuérzate y sé valiente, porque no va a ser fácil. Mira, no es cosa tan sencillita. Muchas veces nos equivocamos. Cuando Dios nos da una promesa, creemos que todo va a ser fácil. No, cuando Él nos da una promesa, Él dice, pero no va a ser fácil. Esfuérzate y sé muy valiente, pero lo vas a hacer. Todos tendrán su parte. Se extiende a mucha gente, yo le hemos dicho. No es tarea fácil, implica esfuerzo, valentía, porque estamos aquí en un punto en el que se nos exige una cuota especial. Y vendrán días donde tendremos que redoblar y triplicar la cuota de servir a Dios, amados. Escúcheme bien. Cuando nosotros los más pelo blancos por ahí comenzamos el ministerio, la cuota que tuvimos que pagar para servir a Dios fue fuerte. Había veces no había ni para comer, pero íbamos donde Dios nos llevaba. El cáncer que me salió por el sol que llevé visitando iglesias en la montaña, donde tenía que caminar 4 o 5 horas, llevé sol fuerte y eso fue lo que me destruyó la piel. Muy bien, en algún momento todavía tuve que pagar en estos días la cuota de todo eso. Ahora estamos viviendo una época donde las cuotas son fáciles, donde muchos cuando son llamados a hacer algo, lo primero que preguntan es, ¿y cuánto hay para eso? ¿Cuáles son mis privilegios? Amado, pero eso es temporal, porque la etapa hacia donde nos estamos moviendo va a ser una etapa de cuotas más elevadas, porque el mundo ha cambiado.
porque la sociedad está cambiando, porque la gente se está frustrando y vamos a tener que pagar las cuotas que hasta ahora muchos no han pagado. Por eso dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Yo no creo en las profecías que de pronto van en la iglesia de que todo va a estar bonito, todo maravilloso. No, olvídese. Vienen momentos muy difíciles, donde si usted se atreve a predicar solo lo que está en la palabra, vas a ser encarcelado. Ya está pasando. Donde no vas a poder hablar abiertamente de los valores. Algunos me han dicho, pero ¿y cómo lo hacemos? Lo que yo he dicho es, viene una etapa importante. Creo que se va a repetir, para los que estamos en el ministerio en los próximos años, se va a repetir los tiempos de Cristo. Cuando le llegaban con preguntas capciosas para atraparlo. ¿Y qué dice? ¿Se le paga el impuesto al César o no? Y el Señor siempre se le salía por un camino que ellos nunca esperaban y los dejaba mudos. Ese es el camino que vamos a tener que tomar, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando las leyes nos van a acosar, de lo cual Jesús dijo, y cuando estén en los tribunales, no se preocupen qué dirán, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras a ustedes. Entonces pagaremos, va a ser difícil, va a ser muy difícil, va a ser de esfuerzo y de valentía, pero vamos a salir adelante. Se necesita para eso un discernimiento espiritual como nunca antes, donde seremos guiados por el Espíritu Santo. Ese es el todo para poder llevar el pueblo hacia la heredad. Pero el pueblo aprenderá de nosotros que todavía hay hombres y mujeres que se esfuerzan y son valientes. Y se atreverán a caminar con nosotros por los caminos que parece que no pueden tomar. Y a la final heredarán la tierra. Y habremos llegado al final diciendo, todo esto Dios se los dio. Y ellos dirán, gracias pastor, gracias pastora. Porque si usted no hubiera ido adelante, no hubiéramos llegado. Aleluya. Próximo, la ley del todo es condicional. La ley del todo es condicional. Solamente, otra vez, esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley. O sea, estaré contigo, no te la enfrente, heredarás la tierra, llegarás a la meta, pero tiene una condición. Si quieres eso, tienes una condición. Y la condición es, obre conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente en la palabra. Haz que esa palabra te gobierne. Esfuerzo y valentía, hermanos, no es solo acerca del pueblo que camina conmigo, sino conmigo mismo. Y es cumplir toda la ley. Uy, qué problema, ahora venimos con un problema, toda la ley. ¿Y cómo puedo hacer toda la ley? Son tantos libros. No te preocupes, Dios sabiendo que nos íbamos a complicar, porque esto es importante. Dios toma lo complicado y lo hace sencillo. Nosotros tomamos lo sencillo y lo convertimos en complicado. Y después queremos que Dios nos resuelva la vida, ¿no? El Señor, sabiendo que era muy complicado, porque el pueblo de Israel inventó el Mishnah, el Gemara, el Talmud, y le agregó un montón, a toda la Torah le agregó un montón de interpretaciones rabínicas increíbles, imposibles de cumplir. La misma ley ya es imposible de cumplir. Nadie puede cumplir la ley de Dios. El que la cumplió fue Jesús. Pero yo estoy en Jesús. Yo estoy escondido en Jesús. Sin embargo, tengo un compromiso. Y el Señor lo resumió todo. Todo lo que está en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, lo resumió a 3 capítulos. Mateo 5, 6 y 7, Sermón del Monte. Usted se concentra a vivir en su vida como ministro. Mateo 5, 6 y 7, el capítulo 7 termina diciendo, y el que hace esto, le compararé al que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, soplaron vientos y no se cayó. Pero el que oye esto y no lo hace, le compararía al que edificó su casa sobre la arena, y grande fue su ruina. Ahí está. Sencillo.
Muy sencillo. Pero se puede, pero es condicional. Y más nosotros, amados, yo lo dije al principio, tenemos un tremendo reto como predicadores. Que cada vez que leemos la Biblia, nuestra mente salta al sermón. Dios me habla y ¡wow! ¡Qué buen sermón para el domingo! Y escuchamos a otro predicador y ¿qué hacemos? Todos lo hacemos. Yo tengo que luchar con eso. Escucho otro predicador y ya estoy. Tomo nota. ¿Para qué? Para predicarlo el domingo. Está bien, no hay malo. Pero cuando Dios nos habla es para nosotros, es contigo. Es contigo. Tú no eres... Cada vez que Dios nos habla a nosotros como pastores, no nos ve como pastores, nos ve como ovejas. Él es el pastor nuestro. ¿Cuántos lo creen? Y Él lo que quiere es que yo lo agarre y yo diga, lo quiero vivir, lo quiero vivir, lo quiero vivir. La verdad es que los mejores sermones que yo he visto, que Dios ha usado, han sido los sermones que Dios me ha dado y me ha dicho, y esto no lo puedes predicar hasta que yo te lo diga. Una vez me dio un sermón, me lo dio en un concierto, viendo la Sinfónica de Chicago. Fuimos con mi esposa y mi hija, y estando allí, Dios me habló y me dijo, ¿te gusta? Y le dije, ¡ay, sí, Señor, este concierto está sabrosísimo! Me dice, eso es liderazgo. ¿Liderazgo? Sí. Dice, lo que está pasando aquí es liderazgo. Y me dijo, te voy a dar estos elementos que hacen que este concierto sea clave. Y me dijo, y nunca lo olvides cuando estés ministrando al pueblo. El más importante es el compositor. Yo soy el compositor. Y yo anoté, compositor. Oh, sí. Segundo, el director. Ese hombre que mueve la batuta está de segundo. Él solo está interpretando al compositor y dirigiendo a la orquesta. Ah, sí, director. Tercero, músicos. Cada músico conoce su instrumento y sabe cómo manejarlo y cada día se perfecciona más. Tiene que ver con dones, me dijo Dios. ¡Uy, dones! Y el Señor me dijo, y hay clave que es importante aquí, es el movimiento. El movimiento cambia de alegro ya me olvidaron otros, staccato y todo eso. Y me dice, el movimiento en la vida, en la obra, es el Espíritu Santo. Tienes que estar atento al movimiento del Espíritu. Si el director no atiende al compositor, no conoce los músicos, no hace conexión, entonces, y no entiende el movimiento, eso sería un desorden. ¡Ay, sí, movimiento! Y luego me dijo, y finalmente, tiempo. Tiempo. Me dijo, ¿te has dado cuenta que no todos los músicos tocan a la vez? El Señor me dijo, mira aquel de los tambores. Había un tipo allí que casi no tocaba, estaba sentado ahí. Pero al final se levantó, se arremangó las mangas, agarró unas baquetas y cerró el concierto con pam, 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 pam. Eso fue estruendoso. Y eso me dijo, ¿te das cuenta que él no se amargó? Porque él entiende que ese es su tiempo. Y en el liderazgo, si tú estás molesto porque no te ponen a tocar la trompeta y tienes que estar sentado, estate quieto que yo te voy a decir cuándo. Y yo dije, ¡ay, Señor, fenomenal! El domingo lo predico. Me dijo, no, prohibido. Eso es para ti. Hasta que no lo proceses y lo vivas, no lo puedes predicar. Y lo entendí. Cuando al final, después de 6 meses, me dejó predicarlo, me di cuenta de lo que él había dicho. Era cierto, porque es condicional. Ah, sí, el hermano dice, bueno, pregúnteselo a él. Muy bien, próximo. Y ya estamos llegando al final. La ley del todo implica recompensa. Pero la recompensa viene después de la condición. Para que seas, o sea, guarda esta ley, vívela, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nota que no dice,
Todas las cosas que emprendas vendrán por la estructura, por la estrategia, por tu carisma, por tus dones, por tu manera de ser, por tu atrevimiento, por tu riesgo, por el dinero. No, dijo no. Para que prosperes en todo lo que emprendas, tienes que estar ni a la derecha ni a la izquierda de lo que yo te he dicho y lo que yo te he enseñado. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Note, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, amado, esto es clave. Esta es la ley del todo. Alineados con este todo, podremos estar en la brecha. Lo que me gusta es que dice, meditarás de día y de noche. No tengo tiempo para hablarles de la lección divina, pero déjenme resumírsela rapidito. Y terminamos con el Shema Israel. La lección divina fue una costumbre que tuvo la iglesia de los años del primer siglo al tercer siglo. Y ellos practicaron mucho la lección divina. Para ellos la ley no era una carga, era un deleite. ¿Por qué? Porque la lección divina, que significa lectura divina, tocaba a todos los líderes de la iglesia y a toda la iglesia. La primera parte era lectio, está en latín, que significa lectura. Ellos decían, hay que leer la palabra, pero hay que leerla no como un libro cualquiera. No hay que leerla como el periódico, hay que leerla como la carta de Dios para mí. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Leerla con calma, leerla despacio, leerla con el gusto. Y entonces ellos gastaban su tiempo leyendo, no corriendo. Estaban leyendo a lo que Dios decía allí para sus vidas. Después pasaban a una segunda etapa que se llamaba meditatio, que es meditación. ¿Qué es lo que Dios dice? Meditad en esta ley de día y de noche. Meditar es distinto a leer. Esas prácticas se han perdido en la iglesia. La iglesia se quedó solamente quizá con 2 de las 5. Pero la meditación, ¿qué es meditación? Es volver a recorrer el pasaje, pero sacarle el gusto ahora. Y ellos usaban 2 palabras para ilustrar la meditación. Usaban la palabra, decían, ¿qué es meditación? Meditación es rumiar y es gruñir. Rumiar, ¿qué significa? Medito cuando lo que yo leí lo vuelvo a traer, como la vaca, que lo regresa, lo tira otra vez, lo vuelve a traer y estoy rumiando. Ahora encontré algo. Estoy allí rodeando eso. Entonces después también decían, pero meditar es gruñir. ¿Cómo gruñir? Sí, decían. Es como el perro que come un hueso, que tiene carne, o un león que está sobre la presa, y ellos mientras comen, gruñen. Están diciendo, está bien bueno. Y si alguien se acerca a quitárselo, está diciendo, esto no me lo vas a quitar. Entonces ellos, los primeros cristianos, decían, a la palabra hay que meditarla, hay que rumiarla mientras la saboreas, gruñirla cuando el diablo te la quiere quitar y decirle, no me la quitas, porque esta es la palabra de Dios para mí. Eso es meditar. Hay una diferencia porque hay una profundidad. Pero después de meditación, ellos pasaban a la oratio, que era oración. Entonces oraban lo que habían leído. Tomaban el pasaje, se habían leído Salmo 23, decían, el Señor es mi pastor. Luego lo meditaban, que Él es mi pastor. ¡Wow! El que hizo los cielos y la tierra, me pastorea. Y después oraban diciendo, Señor, gracias por ser mi pastor. Gracias porque tú me cuidas, tú me acaricias, tú me alimentas. Oraban la escritura, la oraban. Y después de eso pasaban a la contemplatio, que era contemplación. Contemplaban a Dios en el pasaje. Ahora lo veían como un pastor cuidando sus ovejas.
y dejaban que eso los impactara. Después pasaban a tentatio, que era tentación. Es, ¿qué me dice esta palabra que yo no estoy cumpliendo? Esta palabra me está diciendo que Él me lleva a lugares de delicados pastos, pero yo vivo angustiado y desesperado. Ay, Señor, perdóname, perdóname. He caído en la tentación de angustiarme cuando tú me dices en tu palabra todo lo contrario. En lectura, meditación y contemplación, el pasaje yo leo el pasaje, y en tentación, el pasaje me lee a mí. Y el pasaje me dice, ¿te diste cuenta? Por eso estás pasando esta situación. Y la última era operatio. Operatio era operación. Ahora que la palabra me habló, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que decirle que no? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Lápiz y papel. Lápiz y papel. En este pasaje Dios me habló esto lo tengo, y los pasos que voy a tomar es la próxima semana voy a hacer esto y esto y esto y esto. Significa practicar la palabra de Dios. Eso es vivir toda la ley de Dios. Es dejar que la ley me empape, es decir, que la palabra de Dios me llene, es dejar que la palabra de Dios me canalice, y es dejar que la palabra de Dios sea vivida e incorporada dentro de mi diario vivir. Aleluya. Y entonces, ¿qué dice Dios? Y entonces, todo lo que hagas, prosperarás. Cierro esta mañana con el Shema Israel. ¿Qué es el Shema Israel? Shema significa oye, oye, oye Israel. El hebreo es un lenguaje que tiene pocas palabras, no es como el español o el inglés que tiene muchas palabras, pero el hebreo tiene pocas palabras. Entonces una sola palabra significa muchas cosas al traducirlo, porque así que la mentalidad hebrea es que está diciendo mucho. Oye significa en hebreo, oye, escucha, pero significa ponga atención, significa hágalo, significa obedezca, significa camine. O sea, no es oye, es todo. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel que debían tomar lo que se llama el Shema Israel, que hasta el día de hoy gran parte de las familias de Israel lo practican y lo leen, y ellos lo leen en la mañana y en la tarde y aún en el día. El Shema está en Deuteronomio 6, 4 al 7. Dice, escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor, no hay otro, no eres tú, no es el ministerio, no es la iglesia, no es nadie, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo, ley del todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, Israel entiende, grábatelo, repítalo para que no se te olvide, el único amor de tu vida soy yo. Pastor, tú que me sirves, el único amor de tu vida soy yo. No lo comparto con nadie, no te comparto con nadie. Vive enamorado. Y la verdad, hermanos, con seriedad se los digo porque lo viví. Muchas veces uno se enamora más del ministerio que del Señor. Se enamora más de las estructuras que del Señor, se enamora más de los edificios que el Señor. Se enamora uno más de los números que el Señor. No es que está mal, el problema es quién es el amor de mi vida. Y tenemos que volver. Para estar alineados en la brecha, tenemos que volver a enamorarnos del Señor. ¿Qué harías tú si perdieras lo que estás haciendo? ¿Qué harías tú si perdieras lo que tienes?
Esa es la clave. Porque si destruiría tu vida lo que hace, lo que pierdes, si pierdes lo que haces y lo que tienes, descubrirías que has jugado con el Shema Israel. No importa lo que yo pierda, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y aunque me quiten lo que estoy haciendo, Él me va a dar otra cosa mejor. No peleo con nadie, no peleo con quien pueda ponerse delante de mí, no peleo por lo que me puedan quitar, porque yo sé que Él tiene cosas mejores. El amor a Él es lo más importante. Yo cada mañana repito el Shema, cada noche antes de acostarme repito el Shema. Y no digo oye Israel, digo oye Serafín. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Lo amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Porque si dejo de amarlo a Él, lo pierdo todo. Amado, es importante en esta mañana que tomemos una decisión de volvernos a reenamorar de aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. La gente lo palpará, ellos lo sentirán y ellos dirán, quiero amar a Dios como mi pastor, mi pastora lo aman. Porque eso te abrirá las puertas de manera increíble. Acepta la ley del todo y diga, voy a vivir la ley del todo, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma, y voy a hacer todo lo que Él me dice. Y voy a mantener los límites de cuando Él me diga hasta aquí, hasta aquí. Y en eso Dios será glorificado. Ponte de pie en esta mañana. Te invito a que ores por alguien. Abrace a un compañero de pelea, un compañero de ministerio. Antes de orar el uno por el otro, vamos a reflexionar sobre esto. La queja de Dios con Israel fue que siempre andaba copiando a los pueblos vecinos. No sea que la queja de Dios con nosotros los ministros es que andemos copiando todo lo que otros están haciendo. Si algo necesitamos es escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Él toca individuos que cambian comunidades. Y Él tiene un plan para cada uno. Él tiene un propósito. Él tiene un ministerio. Yo puedo enriquecerme de los ministerios de otros, pero no tengo que copiarlos. Porque al único que tengo que copiar es a Dios. Él me va a llevar, te va a llevar por senderos distintos. No coquetees con nada, no coquetees con el dinero, no coquetees con la fama, no coquetees con los aplausos, no coquetees con las mujeres, no coquetees con los hombres, no coquetees con la inmoralidad, no coquetees con nada, porque Él no te comparte con nadie. Él te ama de verdad, está tan enamorado de ti que todos los días piensa en ti. Está anhelando darte las cosas que quiere darte, bendecirte de manera grande. Señor, estamos delante de ti creyendo en tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor tan infinito. Cuando te habíamos dado la espalda, tú nos diste la cara.